Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Hola, saludos a todos y a todas. Eh, bueno, en la clase de hoy empezamos con tema nuevo, ¿verdad? Como les había dicho, hoy vamos a comenzar a ver el material de termodinámica, que es, digamos, la última unidad del curso, que se compone de 4 capítulos, ¿verdad? El primero es el capítulo de temperatura, teoría cinética. Luego viene la primera ley, la segunda ley, y de último hay un capítulo sobre propiedades térmicas de la materia. Así que estos 4 capítulos que vamos a cubrir ahora nos van a llevar de aquí hasta finales de noviembre, que es cuando está por ahí puesto el cuarto parcial, ¿verdad? Entonces, como verán, pues se va a dividir en 2 capítulos por examen, ¿verdad? Bueno, este material yo siempre me gusta que quede suficiente tiempo en el semestre porque pues este material hay que profundizarlo más debido a que después viene el curso de termo que ustedes tienen que llevar y pues hay que llegar a ese curso, perdón, con buenas bases del material de termodinámica, ¿verdad? De este curso. Entonces, siempre trato de que quede tiempo suficiente, ¿verdad? Para cubrirlo con calma, sin tener que correr tanto, ¿verdad? Y este semestre, pues, me parece que vamos bien orientados porque de ahí nos quedan 2 meses, ¿verdad? Para cubrir estos 4 capítulos y poder, ¿cómo se dice? Darle ¿cómo se dice? Decir, ver el material con calma, ¿verdad? Ok, nosotros comenzamos a abordamos a partir de hoy el tema de la termodinámica, ¿verdad? Como ustedes saben, la termodinámica es una de las disciplinas de la física clásica, ¿verdad? Es decir, lo que se conocía hasta aproximadamente finales del siglo XIX, allá por 1900 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, la termodinámica clásica que llaman, ¿verdad? Es la teoría científica que estudia el calor desde un punto de vista macroscópico. Entonces vean que aquí vamos a utilizar mucho esa palabrilla. Cuando hablamos de que algo es macroscópico, es porque lo podemos no solo percibir, sino que también lo podemos medir. Es decir, es susceptible de una medición directa. Ya ustedes saben que las mediciones directas son las que se realizan in situ, en el laboratorio, utilizando un instrumento de medición, ¿verdad? Eso es una medición directa. Entonces, pues la termodinámica clásica parte del hecho de que usted conoce algunas variables que también les llaman propiedades, ¿verdad? Macroscópicas. Y les llaman así porque las podemos medir directamente en el laboratorio. ¿Ok? Vamos a tener un termómetro, vamos a tener un manómetro para medir presión, por ejemplo. ¿Ok? O tenemos un instrumento, un selector de velocidades que nos permite estudiar las velocidades de las moléculas de las que se compone un gas. Entonces, esas son propiedades macroscópicas, ¿verdad? Las que son nuevamente susceptibles de una medición directa. ¿Ok? Bueno, resulta que la termodinámica, para hacer una introducción rápidamente de la parte histórica, la termodinámica se desarrolló como una ciencia empírica. Cuando hablo de empírico, me refiero a que era una ciencia netamente derivada de la experiencia. Eh, los ingenieros en el siglo XVII y XVIII hicieron la máquina de vapor, pero no había un fundamento para hacer esa máquina. Es decir, simplemente fue un asunto de prueba y error hasta que lograron poner a funcionar una máquina de vapor. ¿Ok? Pero no había una teoría que explicara cómo funcionaba una máquina térmica, ¿verdad? Entonces la termodinámica surge como una ciencia experimental, ¿verdad? Que aparece debido a la necesidad
de formalizar todo ese conocimiento que se tenía acerca de las máquinas de vapor. Ya ustedes saben que ocurrió la revolución industrial, ¿verdad? Con la aparición de las máquinas de vapor y posterior a eso es que se comienzan a estudiar esas máquinas desde un punto de vista más formal. ¿Ok? No solo atendiendo a la parte de hacerla, ¿verdad? De ponerla a funcionar, sino de entender los principios teóricos que estaban detrás del funcionamiento de una máquina de vapor. Entonces la termodinámica surge como una ciencia puramente experimental, o sea, derivada de la experiencia de probar y prueba y error, pruebe y pruebe y pruebe hasta que ponga aquella máquina a funcionar. ¿Ok? Entonces, después de que las máquinas de vapor produjeron esa revolución, ¿verdad? Algunos científicos se interesaron por poner la termodinámica sobre un fundamento teórico, es decir, que tuviera, digamos, una base sólida, ¿verdad? Como debería ser para una ciencia, ya sea en ingeniería o en ciencias puras como química, física, mate, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, pues la primera persona que se interesó por formalizar la termodinámica fue un ingeniero francés que se llamaba Sadi Carnot. Y él escribió un artículo, ¿verdad?, que se llama Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y otras aplicaciones. En ese artículo él plantea el germen, es decir, los fundamentos de la termodinámica, ¿verdad? Por ejemplo, a él le interesaba mucho cómo calcular la eficiencia de una máquina, ¿verdad? Lo que pasa es que ese artículo fue escrito en francés y en esa época el francés no era un idioma, ¿cómo se llama?, que se utilizara mucho para leer artículos científicos. Por ejemplo, hoy en día el idioma oficial para publicar es el inglés, ¿verdad? Pero en esa época el francés no. Entonces, los idiomas que se usaban mucho en esa época para comunicarse los científicos en Europa eran el inglés y el alemán. Entonces el artículo quedó rezagado. Es decir, algunos lo leyeron, pero no le dieron la importancia del caso. Y bueno, para no hacerles la historia muy larga, pues aparecieron ahí unos científicos como por ejemplo Kelvin de Inglaterra y Clausius de Alemania que leyeron el artículo y se dieron cuenta de la importancia de las ideas que Carnot planteaba ahí. Y ahí es que comienza a surgir la termodinámica como una ciencia fundamentada en una base sólida. Es decir, Carnot en ese artículo eh, establece las bases, digamos, el germen, las ideas fundamentales para desarrollar la termodinámica. Y a partir de ahí surge la idea de la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, qué sé yo, la eficiencia y otros conceptos que aparecieron ahí relacionados con el trabajo, el calor, la potencia. ¿Ok? Carnot enseguida se dio cuenta de que el calor era una forma de transferencia de energía, igual que el trabajo. Y pues hizo la analogía, ¿verdad?, de lo que se conocía en mecánica en esa época, las leyes de Newton, con lo que se estaba estudiando de los fenómenos asociados con el calor. Y por ahí es que ya los científicos, como estos que les menciono, comenzaron a trabajar y a trabajar hasta que ya para 1800, que diríamos 1860, 1880, por ahí, ya estaba la termodinámica como una ciencia más o menos bien fundamentada. Digo más o menos porque habían cosas que todavía no se podían explicar, ¿verdad? Entonces aparece una teoría microscópica como más o menos en 1800 se desarrolla, de 1858 a 1880, que se llama la teoría cinética, que también la vamos a estudiar aquí. Es decir, la teoría cinética es la primera teoría microscópica, es decir, que estudia los gases, las moléculas, estudia un gas como que está compuesto por moléculas, ¿verdad? Desde un punto de vista microscópico. Es decir, le interesa el estudio de las propiedades internas del gas. Y esa teoría se desarrolló paralela a la termodinámica, es decir, en la misma época. Vean que más o menos 1858, 1880, ambas teorías iban de la mano. Entonces la teoría cinética vino a, ¿cómo se dice?,
a fortalecer, ¿verdad? Las bases de la termodinámica, porque entonces explicó desde un punto de vista teórico, es decir, utilizó un aparato matemático bastante complicado para esa época y comenzó a hacer predicciones teóricas, es decir, en el papel, de fenómenos que se veían experimentalmente. ¿De acuerdo? Entonces eso hizo que la teoría cinética cogiera un auge enorme y a su vez la termodinámica se fortaleció de eso. Entonces son dos ciencias, dos disciplinas que, como les digo, se desarrollaron en forma paralela en el siglo XIX. Y ambas se complementaron, ¿verdad? Una a la otra, la termodinámica con sus mediciones desde el punto de vista experimental y la teoría cinética que era teórica. Es decir, era un desarrollo matemático, ¿verdad? Que luego lo vamos a ver aquí en el curso, donde les permitió predecir resultados que luego se veían experimentalmente. Ok, y bueno, ya lo demás termina el siglo XIX y esas teorías terminan ¿cómo se dice? De, de desarrollarse completamente, ¿verdad? Y pues más adelante, como ya ustedes pues imaginarán, ya para 1930, una cosa así, ¿verdad? Ya la teoría cinética comienza a tener un declive o comienza a perder importancia porque aparece una teoría más elegante, matemáticamente hablando, más completa, que se llama la mecánica estadística. Y es hasta el día de hoy la teoría, digamos, en uso, ¿verdad? La teoría contemporánea para estudiar los fenómenos del calor. ¿Ok? Y bueno, y muchos otros fenómenos, ¿verdad? No solo los que están relacionados con el calor. Entonces, pues ya ustedes saben, ahí en la carrera hay un curso de física estadística, ¿verdad? Ahí van a terminar de complementar el estudio de la teoría cinética y la termodinámica. Entonces, pues más o menos esa es la historia que les quería contar de cómo se desarrolla la termodinámica de la mano de la teoría cinética, ¿verdad? Que le ayuda a explicar muchas cosas que en esa época, digamos, los que hacían la parte experimental no lo entendían, ¿verdad? Es decir, hacían muchas mediciones y observaban cierta regularidad en las mediciones, pero todavía no encajaban, ¿verdad? Es decir, había muchas cosas, muchos cabos sueltos, como dicen, ¿verdad? Y la teoría cinética que la desarrollaron unos físicos teóricos de finales del siglo XIX, enseguida comenzó a explicar esos faltantes, esos huecos, por decirlo de alguna manera, que se veían en la parte experimental. ¿Ok? Bueno, no quiero aburrirlos mucho con historia, simplemente lo que mi interés es que usted también se ubique temporalmente, cronológicamente, de más o menos cómo fue que se desarrolló la termodinámica, ¿verdad? Aparte de que habían otras teorías, ¿verdad? Estaba la teoría del calórico y otras teorías por ahí, pero de esas no me refiero a ellas porque, es decir, esas no tenían un fundamento, ¿verdad? Eran basadas en la intuición y entonces, no son correctas, ¿verdad? Entonces muchos científicos en esa época pensaban, por ejemplo, que el calor era algo que se generaba espontáneamente, ¿verdad? Es decir, era como una cantidad de energía que usted tenía guardada, que el cuerpo tenía guardada, algo así, ¿verdad? Y no es cierto, ¿verdad? Es decir, en este curso nos vamos a dar cuenta que el calor es energía en proceso de tránsito, es decir, está pasando de un sitio a otro, igual que el trabajo. Ya ustedes estudiaron el trabajo en el curso anterior y acuérdense del problema típico de un bloque, ¿verdad? Que va bajando por un plano inclinado o que se va moviendo en una superficie horizontal, ¿verdad? Que tiene fricción. ¿Qué pasaba? Si hay fricción, aparece un trabajo debido a, a la fuerza de fricción, ¿verdad? Ese trabajo realmente, ¿qué es? Es energía que está saliendo del sistema, ¿ok? Es decir, en ese momento el sistema no está aislado. Es decir, el cambio de la energía interna no es igual a cero. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la superficie está rugosa y cuando el bloque se desliza por la superficie, ¿qué nos decían en el curso de Física 1? Bueno, hay una transferencia de energía. ¿Quién la hace? El trabajo efectuado por la fuerza de fricción. Si la superficie estuviera lisa, no pasaría eso, ¿verdad? Es decir, el cambio de la energía mecánica es cero. Pero en este caso, al haber fricción,
pues entonces hay una pérdida de energía, si lo queremos decir así, o una transferencia de energía del sistema, ¿verdad?, hacia los alrededores del sistema. ¿Ok? O sea, todo lo que rodea el bloque que se está moviendo por esa superficie. Pues bien, el calor es lo mismo. El calor es otra forma de transferencia de energía. Tiene el mismo comportamiento que el trabajo. ¿Ok? Bueno, Profe, dígame. antes de entrar como en la materia de hoy, yo tenía una duda Sí, de esta semana. Y es que usted nos mandó un enlace, digamos, para una clase que decía el 1 de octubre, digamos, pero ese día es el examen. sí, Entonces, pero esa es la hora de consulta, que la vamos a hacer en la mañana, de 10 a 11. es que también yo creo que decía 1 p.m. Bueno, voy a revisar entonces, porque si mal no recuerdo que lo hice ayer, revisé y era a las 10 de la mañana, pero voy a revisar. No, no, Porque no, tiene toda la razón, profe. Ya revisé y sí, digamos, sí es ya a las 10. revisó. Sí. Sí, sí. No, yo estos enlaces los reviso 10 veces porque ya he metido las patas, ¿verdad? O sea, no me fijo bien y pongo otra hora y resulta que me quedo esperando la reunión y yo digo, qué raro, nadie se conectó. Y resulta que es que fui yo que mandé el enlace a otra hora o mal, ¿verdad? Está bien. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos les decía que empezamos este tema de termodinámica por curiosamente, un concepto que se abordó hasta el final de que la termodinámica se desarrolló, y es el de la temperatura. ¿Y por qué hasta el final? Bueno, porque al final de que ya tenían, de que los físicos habían ya desarrollado el edificio de la termodinámica, se dieron cuenta que la temperatura era un concepto fundamental para unir o para enlazar eh, todo lo que habían hecho. ¿De acuerdo? Entonces, debido a eso apareció una ley que se llama la ley cero de la termodinámica, que es la que vamos a estudiar hoy. Y ese nombre particular, ley cero, no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con el 0 Kelvin o el 0 grados Celsius. Es decir, no tiene nada que ver con que la temperatura sea cero. Es lo que quiero aclarar. Ese nombre, ley cero, se lo pusieron eh, para tratar de darle coherencia a la teoría desde un punto de vista cronológico. Me explico. Ya ellos habían desarrollado la primera ley de la termodinámica, luego la segunda ley, ¿ok? Y después de que ya hicieron todo, inclusive apareció la tercera ley de la termodinámica en 1911, por ahí, y después de que ya tenían todo eso, se dieron cuenta que ahora se vieron las caras y dijeron, ok, ¿qué hacemos con la temperatura? ¿Dónde la metemos? Porque es un concepto fundamental. Entonces fue cuando desarrollaron la ley cero de la termodinámica, ¿ok? Para ponerla adelante, ¿verdad? Cronológicamente, porque era el concepto primario para entender lo demás. Esa es toda la razón por la que se llama ley cero de la termodinámica, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve la ley cero de la termodinámica? Bueno, para justificar el concepto de temperatura. ¿Y por qué es importante? Bueno, resulta que ustedes saben que asociado al concepto de temperatura, inevitablemente va a estar el concepto de calor o de frío, esas palabras, ¿verdad? Pero en física, cuando hablamos de que algo está caliente o que está frío, no decimos nada. Es decir, no significa nada porque es una idea intuitiva apoyada en los sentidos, ¿verdad? Si usted toca una superficie o tiene contacto con una superficie o con una sustancia, usted puede decir, bueno, está caliente o me quemé o está muy frío, pero en física no sirve de nada hablar de que un objeto está caliente. Es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Entonces, es decir, son palabras subjetivas que no me permiten cuantificar. Y recuerden que el físico necesita medir, ¿verdad? Para poder enriquecer una teoría. Ok, entonces la forma de hacerlo es con la temperatura. Bien, entonces la ley cero de la termodinámica básicamente es para eso, para definir el concepto de temperatura. Entonces, en este curso en termodinámica vamos a trabajar con dos fronteras muy comunes o dos límites, como ustedes les quieran llamar, que uno es una frontera diatérmica así se llama, y la otra es una frontera adiabática. Entonces, una frontera diatérmica es una frontera que es conductora, es decir, que permite el paso de información de un sistema a otro.
Y cuando hablo de información me refiero a que permite el paso de fluidos, permite el paso de calor. ¿Ok? Entonces, imagínense, por ejemplo, el proceso de la ósmosis que ustedes estudiaron en biología. Las fronteras, las membranas, son diatérmicas porque los fluidos pueden atravesar esas membranas. ¿Ok? Entonces, eso es una frontera diatérmica. Es una frontera que permite que se comuniquen dos sistemas. De tal manera de que si yo tengo un sistema A y un sistema B y caliento el sistema A, por ejemplo, es muy probable que el sistema B tenga cambios o experimente cambios debido al sistema A que yo calenté. ¿Ok? Entonces, una frontera diatérmica permite el paso de información entre sistemas. Y una frontera diabática la podemos ver como una frontera aislante. ¿Ok? Entonces, es un aislante entre dos sistemas A y B. Lo que usted le haga al sistema A, el sistema B no lo percibe. Y viceversa. Lo que usted le haga a B, los cambios que le produzca a B, ya sea de presión, volumen, temperatura, qué sé yo, fuga del gas, de la materia, el otro sistema no se va a dar cuenta. Porque hay una pared que es una pared adiabática. Entonces, con esos dos conceptos es que se construye la ley cero de la termodinámica. Partiendo de esas ideas, de cuando tenemos dos sistemas que están en contacto, pero están, bueno, en contacto no, sino que están separados por una pared diatérmica o una pared adiabática. ¿Okay? Entonces, diatérmico, aquí yo en la pizarra hice un medio dibujillo ahí, no está muy bien hecho, pero vamos a ver, primero lo voy a explicar porque con la idea de estos dibujos es que quiero explicar el enunciado de la ley cero de la termodinámica. Entonces, este cuadro que está aquí, me refiero a que se trata de un sistema aislado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, tengo tres sistemas. El sistema A, el sistema B y el C. Y aquí también es un sistema aislado con tres sistemas A, B, C puestos en el mismo orden. Ahora, ¿qué son esos sistemas? Pueden ser tres gases, ¿verdad? Puede ser nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, no sé si me ocurre. O pueden ser tres imanes, ¿de acuerdo? O puede ser tres líquidos, tres sustancias en estado líquido de algún experimento. Es decir, esos sistemas puede ser cualquier cosa, cualquier sistema físico que se esté estudiando. Ok, entonces yo hice aquí digamos, esta nomenclatura y al cuadrito que tiene las rayitas, no sé si lo ven bien, es la frontera diatérmica que permite el paso de información. Y al cuadrito que tiene los puntitos, no sé si se aprecia bien, es la frontera diabática, ¿ok? Que es la aislante. Entonces, en esta primera posibilidad que tenemos aquí, tenemos dos fronteras que son diatérmicas. Y metido ahí hay una frontera adiabática. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que hay contacto entre A y C, ¿cierto? Y hay contacto entre B y C, o contacto no, si no hay, digamos que, ¿cómo se dice? Están conectadas por paredes que permiten que pase la información. Entonces, A está conectado con C y B está conectado con C. Sin embargo, A y B están aislados, porque la pared que hay entre ellos es adiabática. Ahora vean este otro caso. En este caso, la pared que está entre A y B es diatérmica. Y la pared que está o que separa el sistema C de A y B es adiabática. Entonces aquí vean que C no tiene contacto con A y B. ¿De acuerdo? Es decir, si yo por ejemplo caliento C, si lo calentara o le cambio la presión, A y B no se dan cuenta. Sin embargo, si yo aquí caliento C o le cambio la presión a C, es muy probable que ocurran cambios en A y B. ¿De acuerdo? Y en este caso, A y B están separados por una pared diatérmica. Así que lo que yo le haga a A, los cambios que le produzca al sistema A, no los va a percibir B. Sin embargo, sí los va a percibir B. ¿Ok? Sin embargo, C no. Entonces, ven las dos situaciones.
En una, A y B están por separado en contacto con C. Y en la otra, C está separado del contacto que tiene A y B. ¿Ok? Entonces puede ser como que, imagínense que son 3 personas, ¿verdad? También, A, B, C. Y entonces, cada una de esas personas, A y B, conocen por separado a la tercera persona, a C. Sin embargo, A y B, entre ellas, no se conocen. Es un ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, pueden ser 2 imanes, digo, 3 imanes, ¿verdad? Y esos imanes, pues, qué sé yo, A y C son ambos atraídos por B, ¿verdad? Sin ser atraídos entre sí. Entonces es otra posibilidad, ¿verdad? Es un ejemplo de esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí es que va la historia de la ley cero de la termodinámica. El enunciado que ven aquí en la pizarra es el enunciado, digamos, más conocido de la ley cero de la termodinámica. No recuerdo cómo lo tiene el Tipler ahora mismo, porque hay diferentes formas de postular la ley cero de la termodinámica. Entonces, vean lo que dice el enunciado. Dice que si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Okay, entonces, ¿qué quiere decir aquí en ese enunciado? ¿Qué quiere decir el equilibrio térmico? Esa palabra que esas 2 palabras que acabamos de leer ahí. Equilibrio térmico implica, en termodinámica, implica igualdad de temperaturas. Eso quiere decir equilibrio térmico. Igualdad de temperaturas. O sea que ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Okay, entonces, hacia eso vamos. Es decir, esa es digamos, el núcleo de la ley cero de la termodinámica. Okay, entonces, pasa lo siguiente. En el caso del sistema A y B, que están separados por una pared adiabática, los cambios que yo le produzca a A o a B no los detecta el otro sistema. Sin embargo, C sí, porque la pared que los separa es diatérmica. Entonces, aquí lo que puede pasar es que si el sistema B, por ejemplo, está a una temperatura, vamos a dar un ejemplo, está a una temperatura de 60 grados Celsius y el sistema C está a una temperatura de 10, ¿ok? Lo que va a pasar es que va a ocurrir una transferencia de energía por calor del sistema B al sistema C, hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Es decir, hasta que ambos tienen la misma temperatura. Y similarmente con A. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de equilibrio térmico, nos referimos a igualdad de temperaturas. Es decir, que los 3 sistemas, A, B y C, tienen que tener la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, el ejemplo más común es el caso de un recipiente en el laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, un beaker que tiene una solución, una sustancia, ¿verdad? Y entonces se mete un termómetro y se agita. Entonces, obviamente el termómetro está a temperatura ambiente o a la temperatura del laboratorio. Ok, y la sustancia que se coloca ahí puede ser una sustancia que se había puesto a hervir, por ejemplo. Entonces, cuando uno coloca el termómetro dentro, lo que va a observar es que el menisco del termómetro comienza a fluctuar. Tiene una especie de oscilación en ese nivel donde baja y sube hasta que se estabiliza. Y cuando ya se estabiliza es que uno hace la lectura de la temperatura. ¿Okay? Cuando uno está haciendo la lectura, esa temperatura, ese número que vamos a leer es la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Porque ya el sistema, al mezclarse y al haber transferencia de energía, se estabilizó. Y la lectura del termómetro es una sola, es una. Es decir, el termómetro no le da 2 lecturas distintas, le da una. Es cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. Entonces, vean por qué la importancia de la ley cero, ¿verdad? Porque me permite definir
el concepto de temperatura. Y nos dice además que hay un instrumento que le da ese número, ¿verdad? Se refiere a esa temperatura como un número, que es lo importante, porque recuerden que necesitamos cuantificar, o sea, decir es tanto, ¿verdad? Porque si decimos que está muy caliente o muy frío, no decimos nada. Entonces, de ahí la importancia de la ley cero, ¿verdad? Porque nos permite definir no solo la temperatura, sino asignar un procedimiento para hacer la medición con un instrumento que se llama el termómetro. Entonces, por ahí es que va la idea esta de la ley cero, ¿verdad? Y es muy importante porque es la base para lo que luego vamos a estudiar en los siguientes capítulos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda. Sí, profe, un toquecito. Sí. Diatérmica es el que permite el paso. Diatérmica es el que permite el paso. Funciona como una pared conductora. Y adiabático es el que funciona como una pared aislante. Ok. Sí. Ahora que usted menciona eso, también en termodinámica está el equilibrio termodinámico. Estas dos cosas no son lo mismo, no las vayan a confundir. Equilibrio térmico no es lo mismo que equilibrio termodinámico. Equilibrio térmico únicamente implica igualdad de temperaturas. Cuando se mete el termómetro en esa solución y se agita, que el sistema se estabiliza, hace uno la lectura de la temperatura. Eso es equilibrio térmico. Equilibrio termodinámico, tienen que haber tres cosas. Tiene que haber equilibrio mecánico, tiene que haber equilibrio químico y tiene que haber equilibrio térmico. ¿Okay? Entonces, un sistema en equilibrio termodinámico es más complejo, es más difícil de lograrlo, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta otras variables, ¿verdad? Cuando hablamos de equilibrio mecánico, nos referimos a que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Cuando hablamos de equilibrio químico, nos referimos a que esas reacciones químicas, ¿verdad? Que se hacen en un laboratorio y que muchas veces son en cadena, ocurren en cadena, ¿verdad? Tienen también que estabilizarse. Es decir, tienen que, cuando hablamos de equilibrio, tienen que parar todo tipo de fluctuación, todo tipo de cambio que se esté dando. Una vez que eso se detiene, hablamos de que ya el sistema está en equilibrio. Ok, entonces vean que en el caso de este sistema, en este que dibujé aquí primero, vean que al estar dispuestas las paredes de esa forma, si uno hace un experimento, ¿qué muestra el experimento? ¿Qué mostraría, verdad? Si fuera un experimento real, de que los dos sistemas alcanzan el equilibrio con el tercero, ¿verdad? Los cambios que usted le haga a A o a B por separado, C también los experimenta, hasta que todas las propiedades se equilibren, paran las fluctuaciones y decimos que ambos sistemas están en equilibrio. ¿Okay? Entonces, ahí decimos que A y B alcanzan el equilibrio térmico con C al mismo tiempo, ¿verdad? Porque ambos están en contacto con C. Sin embargo, ellos no están en contacto, ¿verdad? Y en este otro caso, lo que pasa es que si uno quitara la pared adiabática, ¿verdad? Si quitara la pared adiabática, si saca esto, imagínense que esto fuera como una pared efectivamente que usted remueve, pues ahora sí va a quedar A, B y C en contacto. ¿Por qué? Porque la pared que está entre A y B es diatérmica. ¿Ok? Entonces, en este caso, quitamos la pared adiabática y ponemos a los sistemas A y B en comunicación mediante una pared diatérmica. Y se encuentra entonces que A y B están en equilibrio térmico. Entonces vean que son dos situaciones separadas, ¿verdad? A y B están en equilibrio térmico, ¿verdad? Y A y B también están en equilibrio térmico, pero el mediador, por decirlo de alguna manera, es ¿quién? C. ¿Ok? Entonces, estas dos imágenes muestran que sí, que realmente hay una situación en donde tienen que, ¿cómo se dice?, detenerse las fluctuaciones, es decir, los cambios que está experimentando el sistema hasta que se estabilice y se logre esa condición de equilibrio. ¿Okay? Entonces vean que aquí no solo es temperatura, es decir, puede ser también que tengamos dos manómetros,
¿verdad? Es decir, imagínense que esto fueran gases y que este sistema tiene un manómetro y este tiene otro manómetro, ¿ok? O el sistema C tiene otro manómetro. Entonces, si usted hace un cambio de presión en el sistema B, es decir, aumenta la presión con una válvula, es muy probable que comience a haber lecturas que comienzan a cambiar en el sistema C, ¿ok? Y por ende en el sistema A que está en contacto. Entonces, no solo es que la temperatura se estabilice, sino también cuando hablamos de equilibrio, también hablamos de igualdad de presiones. Solamente que el equilibrio térmico es exclusivo para igualdad de temperaturas. Bueno, esta es la ley cero de la termodinámica. Tiene Profe, otras formas de enunciarse, ¿verdad? profe, Dígame. digamos, entonces en el caso de presiones que dijo usted, lo que aplica sería igual a la ley cero o es otra ley, digamos. No, es lo mismo, es la ley cero, está contemplada por la ley cero también. Ah, ok. Un ejemplo de presiones es el caso de que tuviéramos, por ejemplo, dos tanques comunicados, qué sé yo, o dos balones, de esos que usan en química, ¿verdad? Dos balones que están comunicados por un tubo. Qué sé yo, aquí hay un gas A, por ejemplo, y aquí hay una llave de paso y esto está al vacío. O hay otro gas, al vacío no, hay otro gas, un gas B, por ejemplo. Ok, o el mismo gas A, pero menos volumen. Esto es 2V y esto es V. Y aquí hay una llave. Entonces, los gases están, la llave está cerrada. Y este gas tiene un volumen 2V y este tiene un volumen V. Y entonces el tubito que está, que conecta este balón con este balón, es como que si fuera la pared diatérmica. ¿Sí? Porque va a permitir que cuando yo abro la llave, el gas pasa por este tubo. ¿Ok? Entonces, los tubos estos tienen unos manómetros, los balones tienen unos manómetros y las lecturas en ambos manómetros comienzan a fluctuar cuando pasa el gas. Si uno ve los manómetros, las agujillas están haciendo así. ¿Ok? Entonces llega el momento en que esas agujas se estabilizan, ¿verdad? Y entonces cuando se estabilizan, se supone que la presión tiene que ser la misma en ambos manómetros si no hay fugas en los balones. Entonces eso también es un ejemplo de equilibrio que lo justifica la ley cero de la termodinámica. Ok. Bueno, como les decía, la ley cero tiene otras formas de enunciarse, ¿verdad? Es decir, no hay varias formas de referirse a ella, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro enunciado, lo voy a leer, nada más dice, este es otro enunciado válido, ¿verdad? Dice que existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio si, solo si, sus temperaturas son iguales. ¿Okay? Entonces es otra forma de referirse a esta ley, ¿verdad? A la ley cero de la termodinámica. Entonces a la ley cero de la termodinámica, pues también le dicen la idea lógica tardía. Le pusieron así porque se les ocurrió hasta el final, ¿verdad? Ya cuando tenían todo el edificio de la termodinámica, se les ocurrió que la temperatura era necesario fundamentarla, ¿verdad? Es decir, formalizar el concepto para darle más consistencia a la termodinámica como una teoría, ¿verdad? Ustedes saben que en física, ¿verdad? Las teorías se van mejorando, ¿verdad? Cada vez aparecen cosas nuevas, pero la teoría tiene que estar cimentada en una base, ¿verdad? Como por ejemplo la mecánica de Newton, ¿verdad? Se han desarrollado un montón de cosas más, ¿verdad? Pero el cimiento es la mecánica de Newton, que tiene sus límites, ¿verdad? Entonces ellos también en esa época, basados en eso, en la mecánica, en el conocimiento de la mecánica, eh, razonaron igual. Dijeron, bueno, si es una ciencia física, tiene que tener una base sólida. Y entonces por eso es que comenzaron a formalizar todo, para que quedara como quien dice ya por escrito, ¿verdad? Para que no hayan, digamos, inconsistencias a la hora de
estudiar esa teoría. Bueno, entonces en termodinámica, pues se van a dar cuenta más adelante que se puede abordar, depende de los gustos del autor. La termodinámica puede volverse una disciplina muy compleja porque hay autores que le dan un énfasis muy matemático, es decir, muy teórico, y hay otros libros que el autor le interesa la parte experimental, qué sé yo, las mediciones que se hacen, ¿verdad? Entonces, eso ya va a depender del interés de ustedes, ¿verdad? ¿Qué le gusta más? Si la parte teórica, ¿verdad? O si le gusta más la parte relacionada con los instrumentos de medición, qué sé yo, con los diseños de experimentos, ¿verdad? Ya eso es un asunto de gusto, ¿verdad? A la hora de estudiar una disciplina como esta, ¿verdad? Como la termodinámica. Profe, Dígame. y digamos, ¿cuáles libros diría usted que como que se enfocan un poco más en cada una de esas dos cosas que usted dijo? Vea, en termodinámica, vamos a ver, hay varias aproximaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, está el libro de Kallen, que se llama Thermodynamics. Ese tiene un enfoque teórico. O sea, va con todo, ¿verdad? Usted ve el libro y parece un libro de análisis matemático. Todos son teorema, teorema, prueba, ¿verdad? Y estudia todo igual, primera ley, segunda ley, ley cero, pero le da un enfoque muy formal, ¿verdad? Muy matemático. Pero, por ejemplo, hay otros libros, como por ejemplo el clásico de Sears y el de Szymanski, que son los mismos autores del libro de física, el de física general que anda por ahí. Ellos dos por separado cada uno tiene su libro de termo, ¿verdad? Entonces les da un enfoque no solo teórico, sino también que le describe detalles de experimentos, ¿verdad? De experimentos que se han realizado para medir ciertas cantidades que son, qué sé yo, que son de uso muy común en termodinámica. Entonces aquí el punto de vista es muy, ¿cómo se llama? Me enfoca la parte teórica, pero también le da detalles de la parte experimental, ¿verdad? Pero al que le interesa la teoría, digamos, el que le gusta la teoría, este libro, Kallen, es bastante bueno, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad? Eh, hay otros por ahí, por ejemplo, el Pipart. El Pipart es también un libro bastante bueno en la parte teórica, ¿verdad? Porque se van a los detalles matemáticos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es cuestión como les digo, del interés, ¿verdad? De ustedes en estos temas, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Sí, libros de termo se han escrito un montón, ¿verdad? Hay una bibliografía gigantesca, igual que en todas las áreas de física, lo que llamamos física clásica, ¿verdad? Hay un montón de libros de todas estas ramas, ¿verdad? De diferentes puntos, con diferentes puntos de vista, ¿no? Algunos más experimentales, otros totalmente teóricos, ¿verdad? Bueno, entonces para terminar con esto, vean que la ley cero lo que nos permite es definir el concepto de temperatura, ¿verdad? Y lo especifica como aquella propiedad macroscópica de un sistema que debe ser igual a la del otro sistema cuando está en equilibrio térmico. Entonces vean que aquí la temperatura y la presión y el volumen son propiedades macroscópicas. Entonces esa terna PVT la vamos a estudiar mucho. Estos son propiedades o variables, le dicen, variables macroscópicas. Así. Propiedades o variables macroscópicas. Porque, como les decía, son susceptibles de una medición directa. O sea, usted conoce el volumen del contenedor donde tiene el gas, la temperatura la puede medir con un termómetro y la presión la puede medir con un manómetro. Ahora, ¿cuál equipo usa? Hay un montón, ¿verdad?
Hay un montón de manómetros de diferentes diseños, y igual los termómetros. Pero sí es algo que se puede medir directamente. Bueno, vamos a pasar ahora a ver las escalas de temperatura. Bueno, quería hablarles un poquito de la medición de la temperatura. Cuando hablamos de la medición de la temperatura, que ya sabemos que esa medición nos la justifica la ley cero, medición de la temperatura, pues obviamente para medirla, desde el punto de vista experimental, pues necesitamos un termómetro. Ahora, ese termómetro tiene, es decir, hay diferentes diseños, ¿verdad? Pero en general, los termómetros se construyen basados en dos requisitos, digamos. Uno es la sustancia termométrica. Y la otra propiedad es, le dicen la propiedad termométrica. Ok, entonces vamos a dar un ejemplo. El termómetro de mercurio, el que hemos usado en química, ¿verdad? Que tiene como un bulbo abajo, donde está el mercurio, el Hg, ¿ok? Me imagino que ya ustedes lo han usado, ¿verdad? Yo me recuerdo que donde los conocí fue en Química General 1, ¿verdad? Que si uno quebraba uno, enseguida lo anotaban y había que pagarlo, ¿verdad? Entonces, ese termómetro, ¿cuál es la sustancia termométrica? La sustancia termométrica es el mercurio, ¿ok? Porque eso nos permite visualizar en una escala la medida, el número que necesitamos determinar. Y ese número, esa temperatura, está basada en el equilibrio térmico. Es decir, es una única lectura la que se hace. ¿Ok? Cuando los sistemas que estén en contacto alcanzan ese equilibrio. Ok, ahora, ¿cuál es la propiedad termométrica? Es la propiedad de la sustancia termométrica que varía. ¿Cuál es esa propiedad en este caso? En el caso del termómetro de mercurio, esa propiedad se llama la dilatación, ¿verdad? Cuando el termómetro se mete o se introduce en una sustancia que ha sido calentada y llevada a una temperatura de 80, 100 grados, lo que va a pasar es que el mercurio se dilata. Y cuando se dilata, está en este depósito aquí, ¿verdad? Y cuando él se dilata, comienza a subir por el capilar, lo que está dentro se llama un capilar, y llega hasta cierto punto, comienza a oscilar, comienza a hacer esa fluctuación, que es el instante en el que los dos sistemas están comunicados, ¿verdad? Y llega el momento en que se estabiliza la lectura y le da un número. Ese número es el que usted lee y es la temperatura. Ok, entonces ya eso lo sabemos, ¿verdad? Porque ya hemos usado un termómetro. Entonces, todos los termómetros funcionan con esto. O sea, tiene una sustancia termométrica, ¿verdad? De trabajo y tiene una propiedad termométrica asociada a esa sustancia. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo de un termómetro es el que están usando ahora con esto del que uno llega a algún sitio, a un supermercado y ya tienen ahí el termómetro, ¿verdad? Me imagino que ya lo han visto. Bueno, ese termómetro funciona con lo que estamos estudiando de ondas, ¿verdad? El termómetro lo que hace es que envía una onda, ¿verdad? Esa onda llega a la piel, rebota, ¿verdad? Se refleja y se vuelve a transmitir al aparato. Y cuando llega al aparato se descodifica en un número, este mismo número. ¿Ok? Entonces, ahí la propiedad termométrica que estamos usando es el efecto Doppler, ¿verdad? Y en general las propiedades que sabemos de las ondas que vimos, de reflexión y de transmisión. ¿Ok? Y la sustancia de trabajo en este caso es la propia onda que en este caso viaja en el vacío, ¿verdad? Porque es una onda electromagnética, es una onda que sale del aparato, llega a la persona, ¿verdad? Y se refleja. Entonces ese es otro tipo de termómetro, ¿verdad? ¿Ok? Y también hay, por ejemplo, termómetros
que lo que tienen es un resorte, un péndulo de torsión. ¿Se acuerdan del péndulo de torsión que vimos en oscilaciones? Entonces es un resorte y ese resorte tiene pegada una aguja, que es la que marca en una carátula. Entonces cuando hace mucho calor, ese resorte se comienza a dilatar. Y cuando se dilata, entonces la aguja comienza a marcar. Entonces ahí, nuevamente, ¿cuál es la sustancia del trabajo? Es el metal del cual está hecho ese resorte. ¿Ok? ¿Cuál es la propiedad termométrica? La dilatación, nuevamente. Es el fenómeno que hace que el resorte se enrolle, ¿verdad? Y la aguja está pegada al resorte y da una lectura de la temperatura. Entonces, para construir un termómetro, usted necesita tener definida una sustancia de trabajo, que se llama la sustancia termométrica, y una propiedad que varíe, que cambie en esa sustancia termométrica. Entonces, el termómetro más famoso que hay es el termómetro de gas a volumen constante. Y digo famoso porque es con el que se han hecho, digamos, se han hecho todas las mediciones que están hoy de los estándares del sistema internacional. Ese se llama el termómetro de gas a volumen constante. Entonces, vean que aquí la propiedad termométrica, la sustancia termométrica de trabajo es precisamente el gas. Entonces, yo tengo un gas ¿cómo se llama? En un balón. Y voy a tener dos recipientes con mercurio. Como que si fuera, bueno, yo soy muy malo dibujando, pero es algo así. Y aquí esto está conectado con una manguera a otro depósito donde hay mercurio. Entonces aquí está el gas, ¿verdad? El gas por lo general lo meten en un baño de alguna sustancia, puede ser alcohol, agua, cuando se abre la válvula, aquí el gas entra y empuja el depósito de mercurio que hay aquí. Es decir, ejerce una fuerza, una presión, P por A, ¿verdad? Y hace que el nivel del mercurio baje, pasa por la manguera y sube de este lado. ¿Ok? Vean qué sencillo, es facilísimo de construir un termómetro. Lo que usted necesita son dos depósitos, el balón y la tubería, y ya está, ¿verdad? Eso es todo. Y tal vez una bomba para evacuar el aire, ¿verdad? Y meter el gas. Y entonces este depósito se puede mover. Es decir, yo lo puedo mover con la mano para ajustar los niveles del mercurio y hacer una lectura aquí. Okay, entonces vean que en todo momento la propiedad termométrica es que el volumen del gas no cambia, se mantiene constante. Entonces este termómetro fue el que se utilizó en los años 30, 40 para comenzar a hacer las mediciones para establecer, ¿cómo se llama? El sistema de unidades, es decir, para poder medir la temperatura en el sistema internacional de unidades, que terminó siendo la temperatura en Kelvin, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba antes de 1930 es que con el mismo experimento en diferentes laboratorios, con diferentes instrumentos, es decir, con diferentes termómetros, daban cosas distintas. Entonces, usted hacía el experimento con oxígeno y lo repetía en otro laboratorio con otro termómetro y le daba otra cosa que no se parecía en nada. Y entonces no puede ser, porque en ciencias usted necesita reproducir y repetir. O sea, que no solo que pueda repetir el experimento en otro sitio y que le dé lo mismo, ¿verdad? Y que también haya reproducibilidad, es decir, que obtenga los mismos resultados. Y en esa época, no. Es decir, si usted usaba un termómetro de mercurio, daba una cosa, y si usaba otro termómetro de otro tipo, daba otra cosa. Entonces necesitaban, ¿cómo se dice? Homogenizar esas mediciones. Entonces se dieron cuenta que con el termómetro de gas a volumen constante y bajando la presión todo lo que se pueda, es decir, haciendo que la presión tienda a cero,
se dieron cuenta que las medidas se parecían mucho. Perdón. Y ahí fue cuando se les ocurrió establecer la escala de temperaturas internacional, en el sistema internacional, perdón, como la temperatura Kelvin, ¿verdad? Porque con diferentes gases, ¿verdad? En el mismo termómetro de gas a volumen constante, obtenían los mismos resultados. Y eso era lo que querían, ¿verdad? Poderlo repetir bajo las mismas condiciones en diferentes laboratorios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo quería ver si compartía con ustedes un video. Solamente que tengo que buscarlo. Este es un video de un termómetro de gas a volumen constante. Ok, entonces les voy a mostrar el video. Voy a quitarle el audio aquí al micrófono para que puedan escucharlo. Ok, eso que ven ahí, ¿lo están viendo? Sí. Sí, profe, sí. Ok, eso que ven Sí, ahí sí. es el termómetro de gas a volumen constante que yo les muestro. Entonces lo que van a hacer ahí es que este balón, que es el que tiene el gas, lo meten, lo sumergen en un baño, ¿verdad? En un baño para mantenerlo estable, ¿verdad? La idea del baño es mantenerlo, que la temperatura sea siempre la misma, para que no hayan cambios drásticos aquí. Y aquí vean que está la escala y aquí está el mercurio. Entonces vean lo que hace. Working, so we're going to raise the gas, or raise warm water into the gas, and the gas will expand. Notice we've got the starting levels of the mercury with the two arrows there. Then as the warm water heats the gas will expand, which will force the mercury down on the right-hand side and up on the left-hand side. This will also increase the pressure as well as the increasing volume. So when it reaches equilibrium and the two levels of mercury don't change anymore, then what we will do is come along, we'll grab the left-hand side of the tube and lift it, further increasing the height of the mercury, increasing the pressure, which will then force the mercury on the right-hand side to come back to the level that it started at. That's happening now. And when it gets to the level that it's starting at, we can see on the left-hand side the height difference of the mercury, and from that we can calculate new pressure that the gas is under at the same volume. So now we're going to... Ok, si vieron el experimento, lo que ellos hacen es que mueven esta columna, ¿verdad? Hasta que vuelven a ajustar el nivel del menisco a la marca, ¿verdad? Al cero. Y la altura es una presión manométrica. Recuerden que la presión manométrica es ρ por G por H. Entonces, realmente lo que están midiendo es la presión en el depósito del balón, ¿verdad? Que es una presión manométrica, conociendo únicamente la altura cuando vuelven a calibrar cuando vuelven a calibrar el cero del menisco. Okay, entonces vean que es un equipo muy sencillo y es es decir, como les digo, ha sido el mejor instrumento para obtener resultados, es decir, para homogenizar mediciones entre un gas y otro. Profesor, una pregunta, no entendí muy bien. Ya cuando tiene la presión o la diferencia de presiones, ¿cómo pasa de ahí a la temperatura? A la temperatura. Ah, ok. Ajá. Bueno, esa parte no la muestran. Lo único que hacen es que calculan la presión, ¿verdad? Ya con la presión, entonces hacen un gráfico de presión versus temperatura. Ok, es decir, ellos comienzan a cambiar las presiones, pero las van bajando, por lo que dijimos, de que la presión tiene que tender a cero. Entonces, hacen una especie, o sea, recolectan toda una data de presiones y siempre bajándola, ¿verdad? Y luego grafican esto con respecto a diferentes temperaturas, ¿verdad? Ahí me imagino que influye mucho el baño en el que se sumerge
el termómetro, ¿verdad? Pero habría que ver los detalles, ya sí los detalles habría que meterse ahí en la parte experimental. Bueno. Ok, entonces, bueno, resulta que hay diferentes escalas de temperatura para calcular la temperatura, ¿verdad? Y se puede hacer una conversión de una escala a la otra. Allá en el ANAME, un paréntesis, ¿verdad? En el ANAME, allá en San Pedro, tienen, bueno, hace años yo conocí un laboratorio que íbamos a hacer medidas ahí, tenía un laboratorio de calibración, ¿verdad? Y ahí tienen varios tipos de termómetros bastante avanzados, ¿verdad? Y manómetros y eso. Entonces, bueno, si les interesa esa parte, tal vez podrían un día darse una vuelta, ¿verdad? Me imagino que ahora de estar súper mucho más completo, ¿verdad? Porque imagínense, yo fui hace como 20 años, o más, creo. Entonces, más, tuvo que haber sido más. Y ya tenían equipo bastante, o sea, un equipo bastante completo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora las escalas de temperatura. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar con Celsius, la escala Celsius, que se utiliza para T, se utiliza la unidad Celsius con la ruedita de este lado. Pero algunos libros, cuando hablan del cambio de T, le pasan la ruedita al otro lado. Entonces, yo creo que el Tipler no hace eso y no es obligatorio hacerlo. Ok, pero algunos libros, por la notación, sí distinguen entre la C de este lado y la C con la ruedilla al otro lado. Ok, luego está la escala Fahrenheit. No sé si lo escribí bien. Que la temperatura está en grados Fahrenheit y el cambio está en Fahrenheit con la ruedilla al otro lado. Aquí lo escribí mal. Aquí puse la H aquí. La H es aquí. Fahrenheit. Y está la escala Kelvin. La temperatura en Kelvin, la unidad que vamos a usar es una K mayúscula, como la K de energía cinética. ¿Okay? Y a esta no se le pone ruedita. Cuidado, le pone ruedita. Eso sí sería un error garrafal. ¿Por qué? Porque el Kelvin es la escala de temperatura absoluta. Y entonces esa escala que lo hicieron con el termómetro de gas a volumen constante, esa escala no depende de la naturaleza química de la sustancia. Es decir, se obtienen los mismos resultados independientemente de que use oxígeno o que use aire o que use nitrógeno. Es decir, va a ser independiente de eso. Entonces, por eso se llama la escala absoluta, que es la escala del sistema internacional. Entonces, el Kelvin tiene el mismo rango que, por ejemplo, el Newton o el Joule. Entonces, no le pongan ruedita. Entonces, es incorrecto hablar de grados Kelvin. ¿Ok? La forma correcta es referirse a, por ejemplo, 20 Kelvin o 22 Kelvin. Y el cambio, pues es K también. Y por ahí hay otra escala que casi no se usa, ¿verdad? Es una escala del sistema internacional, que es la escala Rankine. Las unidades son así, usan una R mayúscula, pero esa casi no se... Esa es del sistema inglés, ¿verdad? Solo los ingleses la usan, creo, porque no la he visto que tenga aplicaciones, digamos, es decir, ni lo veo en artículos, ¿verdad? En artículos siempre lo que se usa es Celsius o Kelvin. Sí, Celsius o Kelvin, pero sobre todo Kelvin. Bueno, resulta que esas escalas, cada una tiene su propia
¿cómo se dice? Sus propias características, ¿verdad? Un termómetro en Celsius tiene un tipo de divisiones, ¿verdad? Es una escala que llaman centígrada, porque es de 0 a 100. Y, por ejemplo, el de Fahrenheit va de 32 Fahrenheit, que es el 0 en Celsius, a 212, que son los 100 grados en Celsius. Entonces, cada termómetro construido con una de esas escalas tiene sus particularidades en el diseño, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa es cómo ir de una escala a la otra. Entonces, por ejemplo, la temperatura, las escalas tienen la característica de que la temperatura siempre va a ser función de la propiedad termométrica. Y esa propiedad termométrica es lo que llamamos X, como por ejemplo la dilatación en el termómetro de mercurio. Y resulta que esas escalas, por dicha, son lineales. Es decir, se comportan como que si fuera una función lineal. Y entonces eso hace que sea más sencillo o que se simplifique a la hora de medir. Entonces, por ejemplo, la temperatura en Fahrenheit está relacionada con la Celsius a través de esta formulita. 9/5 de TC más 32 Fahrenheit. Entonces, esa fórmula nos permite pasar de Celsius a Fahrenheit o viceversa. Okay. Y la escala Kelvin está relacionada con la Celsius a través de esta fórmula. T en Celsius es T en Kelvin menos 273.15. Okay. Entonces esta es la temperatura en Kelvin y esta es la temperatura en Celsius, ¿verdad? De tal manera que Profe, al final no sería grados Celsius. ¿A dónde? Esa última. Sí. No se le pone, bueno, aquí donde lo tengo, no sé si usted lo ha visto en grados Celsius, yo no recuerdo, creo que se pone solo así. O sea, digamos, lo que se le resta son Kelvin. Se le restan son los Kelvin. Por ejemplo, Okay. si yo tengo una temperatura en sí. Celsius de 25 grados Celsius y la quiero en Kelvin, pues eso serían 25 más 273. Y esto es 298K. Y de hecho, las medidas más recientes, aquí no es un 5, aquí es un 6. Es decir, todas las mediciones que han hecho han logrado mejorar en 0.01 Kelvin. O sea, con todo el equipo que hay ahora, ¿verdad? No sé si hay algo más reciente, desconozco la bibliografía, habría que ver, pero yo sí sé que para 1993, 94 anunciaron esta mejora, entre comillas, ¿verdad? Esa mejora, 0.01 Kelvin. O sea que realmente aquí es 273.16. Ok, y por ejemplo, la escala para convertir de Fahrenheit a Rankine es esta. T en Fahrenheit es igual a T en Rankine menos 459.67 y sí, aquí tiene grados Rankine. Sí. Ahí sí se lo pone. Bueno, ahí sí lo tengo puesto. Entonces, bueno, básicamente son estas, ¿verdad? Pero la que más vamos a usar aquí es esta. Esta es la que nos interesa tener siempre presente. ¿Cómo pasar, perdón, cómo pasar de Celsius a Kelvin? Porque siempre nos van a dar temperaturas en Celsius y necesitamos pasarlas a Kelvin. Porque la unidad que vamos a usar es la unidad del sistema internacional, que son los Kelvin. Bueno, la otra cosa son los cambios, que era lo que les decía aquí, ¿verdad? Cómo están relacionados los cambios en Celsius, en Fahrenheit y en Kelvin. Entonces, esos cambios
se aprecian más si uno tuviera la oportunidad de ver los 3 termómetros, ¿verdad? Cada uno en su escala, porque simplemente los pone uno al lado del otro y puede comparar, digamos, la separación de las divisiones del termómetro. Pero, pues, como les digo, tendríamos que verlos simultáneamente los 3, ¿verdad? Pero la temperatura en Celsius siempre va a ser igual a la temperatura en Kelvin. Y esto a su vez va a ser igual a 5/9 de un cambio en la temperatura en Fahrenheit. ¿Ok? Profe, ¿me podría repetir esa fórmula, por favor? ¿Para qué es? Es que no le oí porque pasó una moto. ¿Qué me decía? Que si me podría repetir para qué es esa ecuación. Esa ecuación relaciona los cambios de la temperatura. Entonces, a eso voy. Es que les iba a dar un ejemplo, que no lo iba a buscar, pero que se me perdió. Aquí lo tengo. Esa igualdad que está ahí relaciona los cambios de temperatura de una escala a la otra. Por ejemplo, para dar hacer un ejercicio rápido de esto, si yo tengo una botella de una bebida, ¿verdad? Y la meto en un refrigerador y se deja ahí hasta que la temperatura sea de 10 Kelvin, hasta que la T sea de 10 Kelvin, entonces lo que le dice es que encuentre el cambio de la temperatura en Fahrenheit y el cambio de la temperatura en Celsius. Ok, entonces de ahí se llevó de 0 a 10, ¿verdad? Entonces un cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, porque la temperatura es un escalar. Ok, entonces, pues en Fahrenheit, ¿qué sería? De aplicar esta ecuación. Un Kelvin, tal vez si lo ponemos así, un Kelvin es igual a un cambio, un Kelvin es un cambio de un Celsius. Y esto es igual a 9/5 de un cambio en Fahrenheit. Ok, despejándolo de aquí, ¿verdad? Pasando el 9 a multiplicar y el 5 a dividir. Entonces vean que un cambio en Fahrenheit son 9/5 de menos 10. ¿Y cuánto da eso? Menos 18 Fahrenheit. Vean que se llevó de 0 a 10, ¿verdad? En el refrigerador. Entonces, obviamente, es temperatura final menos la inicial, ¿verdad? Entonces es menos 18 menos 0. Entonces es menos 18, ¿verdad? Entonces, este es el cambio en Fahrenheit. 9/5 de menos 10. ¿Y cuál sería el cambio en Celsius? Y ahí es igual que el cambio en Kelvin. Porque un grado Kelvin equivale a un grado Celsius. Y eso sería menos 10 grados Celsius. Y esto es lo mismo que menos 10 Kelvin. ¿Ok? Entonces siempre un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. Y este es el que más necesitamos saber, ¿verdad? Un cambio en Celsius siempre es un cambio en Kelvin. O sea, corresponde al mismo cambio en Kelvin. Y bueno, como les digo, esto es por la forma como está diseñada, por las particularidades del diseño de la escala. ¿Verdad? Aquí hace falta mucha información que no vemos directamente, porque tendríamos que tener ahí acceso a ver los termómetros, a ver 3 termómetros, ¿verdad? Con cada uno calibrado en una de estas escalas, ¿verdad? Y entonces cuando usted los junta, ¿verdad? Cuando pone las escalas, comienza a ver, digamos, el desplazamiento de las divisiones. Y entonces ahí ya entiende por qué la escala Fahrenheit, el 0 corresponde al 32 en la Fahrenheit y el 100 corresponde a 212, ¿ok? Entonces, por ahí es que va por ahí es que va esto, ¿verdad? Porque depende mucho del diseño o sea, de ver el diseño del termómetro. Y bueno, esto me refiero a un termómetro de mercurio, ¿verdad?
Bueno, entonces, continuando con esto, resulta que cuando se usa el termómetro de gas a volumen constante, al usar esa escala, la escala Kelvin, se obtienen, los resultados son muy, muy parecidos. Ok, y eso era lo que ellos necesitaban para establecer una escala en el sistema internacional. Entonces, cuando ellos usan el termómetro de gas a volumen constante, las variaciones de las lecturas entre un experimento y otro, perdón, entre un gas y otro, eran muy pequeñas. Es decir, cuando la presión se bajaba a cero, cuando P se hace tender a cero, se dieron cuenta que si usaban oxígeno o si usaban nitrógeno en un experimento completamente similar, es decir, todo bajo las mismas condiciones, solamente que lo que cambió fue la naturaleza química de la sustancia. Es decir, diseñaron un experimento en donde primero usaron hidrógeno y con el mismo experimento evacuaron el balón y pusieron oxígeno. Okay, entonces todo era igual y se dieron cuenta que esas variaciones en las lecturas de la temperatura eran muy, muy pequeñas, usando el termómetro de gas a volumen constante. Entonces enseguida dijeron, ok, esto es lo que necesitamos para establecer una escala internacional y por eso se llama así, o también le dicen la escala absoluta, por eso, porque es una escala independiente de la naturaleza química de la sustancia. Ok, entonces la idea es que ellos hacen tender la presión a cero. Cuando decimos que la presión tiende a cero, no quiere decir que es cero, sino que en el experimento la bajan todo cuanto sea posible para hacer el experimento. Y en términos de física, esta forma de decirlo es expresándolo así, con un límite. P entre P3, ¿verdad? Y esto funciona a volumen constante. Entonces, esa es digamos, la metodología, perdón, la anotación que se usa para cuando se estudia la escala Kelvin, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que vamos a calcular un límite, sino que la anotación lo que le está diciendo es que cuando esa presión, el P3 se llama el punto triple. Ya les voy a decir qué es esto. Entonces, cuando el punto triple se hace bajar, es decir, se baja todo lo que sea posible para una presión determinada que se compara con ese punto, resulta que esta temperatura tiende a este valor, a 273.16. Entonces, cuando ellos hicieron mediciones de presión contra temperatura para diversos gases, siempre la recta interpola o corta en menos 273.16. Y si fuera otro gas, la pendiente cambia, pero siempre pasa por ahí. Y si fuera otro gas con diferente inclinación, siempre pasa por ahí. Entonces esto puede ser oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Desconozco el orden, ¿verdad? Los estoy poniendo así a ojo, solamente para ejemplificarlo. Es posible que la pendiente del hidrógeno sea mayor que la del oxígeno, no sé, no tengo el detalle. Lo que quiero que vean es que cuando se hacen estos experimentos, cada recta de estas es un experimento en donde la presión se bajó o se hizo tender a cero. Y todas cortan al eje X, que es el eje de la temperatura, en menos 273.16, ¿verdad? Independientemente de la naturaleza química de la sustancia. Okay, entonces esto enseguida les permitió establecer esa escala. Y la notación que usan es esta. Ahora, ¿qué es P3? Que no lo dije. Bueno, P3 se llama el punto triple. Ah, bueno, ya lo puse aquí. El punto triple es, digamos, un punto especial, un punto en donde tenemos una presión y una temperatura en donde la sustancia coexiste en las tres fases. Entonces, por ejemplo, para el agua, que es la más famosa, ¿verdad? El punto triple del agua, es donde usted tiene hielo, tiene agua líquida y tiene vapor de agua
simultáneamente. Es decir, las tres cosas a la vez. Ok, es un experimento y hay un aparato que se llama el aparato del punto triple, que es donde se generan las condiciones para ver las tres fases simultáneamente. Eso se puede hacer en un experimento en el laboratorio, ¿verdad? O ya hay un equipo especial que le genera el punto triple. ¿Okay? Entonces, el punto triple es como la referencia que se utiliza hoy en día en los laboratorios de normas o en los laboratorios de metrología. Es la referencia para hacer las calibraciones de los termómetros. ¿Okay? Porque todo esto es referido nuevamente a la escala internacional, ¿verdad? A la escala absoluta. Entonces, el punto triple lo usan como digamos, como la referencia para calibrar los equipos. Déjenme ver si por aquí les puedo mostrar algo. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a compartir pantalla a ver si les puedo mostrar aquí un experimento del punto triple. Ok. Bueno, ese es un montaje que hacen ahí donde ellos tienen un mecanismo que cambia la presión. No sé si ven esa manguera que está ahí, es que no se aprecia todo el detalle, pero entonces ellos pueden cambiar la temperatura dentro del balón y pueden cambiar la presión. Entonces, haciendo esos cambios, ya saben cuáles son, ¿verdad? Vamos a ver ahí que se generan las tres fases. Es decir, podemos ver el agua que se cristaliza y hay un punto que pasa muy rápido en donde se ve, bueno, casi no se aprecia, pero se supone que en el balón hay vapor de agua y se ve simultáneamente el hielo y también se ve la interfase del agua líquida. Ahí se cristaliza, ahí se forma el hielo. Vean el agua como comienza a aparecer. Ven en la parte de abajo. Ahí se ve agua, se ve hielo y hay vapor. Bueno, ese es un experimento, lástima que no se aprecian bien los detalles, digamos, del montaje, pero ellos pueden cambiar la presión ahí y también pueden sacar aire, es decir, tiene una bomba mecánica que lo deja al vacío también. Se pueden hacer varios cambios en el mismo balón sin tener que desconectar nada, ¿verdad? Entonces tiene otras tuberías por ahí, ¿verdad? Para meter agua, qué sé yo, agregar hielo. Ok, bueno, pero esa es la idea. El punto triple es el punto en donde coexisten las tres fases simultáneamente. Y eso es lo que utilizan para, como les decía, calibrar los termómetros que se usan en los laboratorios, ¿verdad? Ok. Bueno, jóvenes, entonces, yo por hoy pienso quedar aquí. Hoy cubrimos las primeras dos secciones del capítulo 17.
que son el equilibrio térmico, la ley cero, y la parte de las escalas de temperatura. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, próximo lunes, continuamos con el material con este material de este capítulo, ¿verdad? Y por ahí les mandé un link para la clase para la hora de consulta del jueves en la mañana, de 10 a 11, Profe, para reunirnos, para aclarar alguna duda que haya. Dígame. sí, no, que un compañero mandó un link que dice que es de eso, que eso es otro video muy bonito. Ese. Ah, ok. Que él mandó un link. Sí, un compañero mandó un link de otro video, dice. Ya, pero no entiendo, ¿de qué es el link? De un video que usted estaba poniendo el punto triple, me imagino. Ah, ok. Pero él quiere compartirlo, algo así. Y no sé, me imagino. Mm. O sea, él lo mandó al chat de Zoom, digamos. Ah, ok. Ya lo entiendo. Ah, ok, ya lo veo, sí. Lo mandó Esteban. Bueno, perfecto. Está bien. No lo voy a abrir, mejor. Se los dejo ahí para que ustedes lo vean. Después yo lo veo y entonces, si amerita, lo podemos en la siguiente clase de la otra semana comentarlo. Hay mucho trabajo experimental en esto, ¿verdad? Y lo podemos después comentar, cualquier cosa. Entonces, vamos a quedar aquí y entonces nos veríamos el jueves para la hora de consulta. Bueno, jóvenes, entonces, Pero gracias, profe. bueno, ok. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, con Gracias, profe. Ok, con Gracias. gusto. Hasta luego.